Dios te dice hoy, ¿sientes que ya no puedes más? No te rindas, tu milagro está cerca, palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás al límite, como si el suelo hubiera desaparecido bajo tus pies y solo quedara un silencio denso que resonaba en tu alma? Hay momentos en que tu corazón grita en silencio, mientras el mundo sigue adelante, indiferente a tu dolor, y tal vez, solo tal vez. Ese es el momento en que sientes que ya no puedo, pero escucha con atención. No te rindas, no importa cuán oscura sea la noche de tu alma. Hay una luz que insiste en brillar, incluso cuando tus ojos ya no pueden ver. Y es precisamente en ese punto, cuando todo parece perdido, que milagro puede estar más cerca que nunca. Imagínate caminando por un desierto árido, sin agua, sin rumbo, con los pies sangrando y el corazón exhausto. Cada paso parece alejarte más de la esperanza. Pero lo que no ves, y quizá no sabes, es que justo delante se encuentra un oasis, oculto por el sinuoso camino. Hay un tiempo sagrado y silencioso donde Dios obra en secreto, y si escuchas esto hoy, es porque este mensaje es para ti. Porque hay un milagro en ciernes, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Hay una verdad que pocos conocen. Los mayores milagros no nacen en el escenario, ni entre las luces, ni entre los aplausos. Nacen en la madrugada, en los gritos apagados de quienes no son escuchados, en las oraciones desesperadas de quienes penden de un hilo, y si en este punto sientes que ya no puedo, ¿sabes? Ahí es exactamente donde Dios comienza a actuar. No se trata solo de fuerza emocional, se trata de guerra espiritual. Y no estás perdiendo, te estás preparando. Muchos no entenderían lo que estás experimentando, pero todo el cielo te observa. Hay ángeles a tu alrededor ahora, y algo se está liberando en tu vida. No te rindas. Tu milagro está cerca. Lo sientes como un suave susurro en medio del caos. Jesús se acerca, pero hay algo que quiere revelarte. Una verdad oculta durante siglos, algo que lo cambiará todo. Y esta revelación, escucha atentamente, solo será revelado a aquellos que permanezcan hasta el final. Adelante, respira hondo. El cielo está a punto de hablar. Respira hondo y abre tu corazón a este mensaje. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este video porque hay algo que hay que decirle a tu corazón y estás listo para escuchar. Estamos ante un momento sagrado, un tiempo reservado entre tú y Dios. Y si algo en tu interior se siente conmovido, no ignores. Esta presencia, ella es real. Ella está ahí contigo. Si este mensaje ya te está llegando de alguna manera, haz clic en me gusta como acto de fe. Porque cada me gusta en este video es como una semilla que se propaga y puede llegar a otras personas que, como tú, sienten que ya no pueden. Puede parecer un gesto sencillo, pero es un acto de evangelización. Es a través de él que la palabra perdura, tocando corazones sedientos. Y si sientes eso, este mensaje habla directamente a tu alma. Escribe con valentía en los comentarios: creo en mi milagro. Escríbelo como un clamor espiritual, como una declaración pública de fe, aunque todo parezca oscuro. Este comentario no es solo un texto, es una declaración, una respuesta de tu espíritu a la voz de Dios. Este canal es más que contenido, somos una comunidad, una familia de fe. Y si aún no eres parte de él, suscribir, porque aquí nunca estarás solo. Juntos buscamos, juntos oramos y juntos seremos testigos de milagros. Jesús te reveló algo muy importante sobre esta situación que estás viviendo, algo que puede cambiar por completo tu caminar. Necesitas escuchar esto antes de dejar este video. Lo que está a punto de revelarse podría traer respuestas que ni siquiera sabías que buscabas. Quédate hasta el final. El cielo está a punto de abrirse y la respuesta que has estado esperando está más cerca de lo que piensas. José desciende al fondo del pozo. Sus manos aún tiemblan por la fuerza con la que fue empujado. El polvo rojo del suelo se mezcla con el sudor que gotea de su rostro.
Intenta comprender qué está pasando, pero la traición de sus hermanos lo golpea más fuerte que la caída. Quienes se suponía que debían protegerlo, lo abandonaron como si no valiera nada. El silencio dentro de ese agujero parece más cruel que cualquier grito. Y si alguna vez te has sentido así, traicionado por quien más amabas, descartado cuando lo único que querías era ser amado, entonces sabes exactamente cómo se sintió José en ese momento. No fueron extraños quienes lo lastimaron, fueron los tuyos. Y quizás lo que más te duele hoy no es el abandono de la vida, sino el abandono de quienes prometieron estar a tu lado. Cuando pienses que ya no puedes más, que has llegado a tu límite, que no hay salida, recuerda a José. Él también cayó en un lugar donde nadie podía verlo, y parecía que Dios guardaba silencio, pero incluso en ese lugar oscuro, el cielo seguía escribiendo su historia. El dolor de José en el fondo de ese pozo no era solo físico, era existencial, era el peso del desprecio. Es el tipo de dolor que no se puede explicar fácilmente. Es el tipo de herida que no siempre sangra por fuera, pero te desgarra por dentro. ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte, perdonar, sonreír cuando lo único que querías era desaparecer? ¿Alguna vez has creído que el problema eras tú? Que tal vez eran tus caminos, tus decisiones, tus defectos, pero ¿y si te dijera lo contrario? ¿Y si te revelara que Dios permite que ciertos desiertos creen destinos, que Él transforma el rechazo en dirección? José no fue olvidado. Dios no ignoró su clamor silencioso. Años después, ese mismo joven, a quien nadie quería cerca, se convirtió en gobernador de Egipto. Pero antes de eso, había recorrido caminos que destruirían a cualquiera sin fe. Traición, esclavitud, prisión. Cayó muchas veces, pero nunca estuvo solo. El mismo Dios que permitió el abismo fue el Dios que preparó el trono. Y aquí es donde necesitas abrir tu corazón a una verdad profunda. No todo sufrimiento es castigo. A veces es preparación. Los milagros no ocurren solo cuando las cosas mejoran. Los milagros comienzan cuando decides continuar, incluso cuando todo parece haber terminado. Y cuando David escribió: «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá», Salmo 27:10, se refería a esto, a esta soledad que el mundo no comprende, pero que el cielo conoce profundamente. Si sientes que nadie te comprende, que nadie ve tu lucha, esta palabra es para ti. Dios ve, Dios sabe, y Él ya está obrando lo necesario para sacarte de este lugar de abandono y guiarte al propósito que diseñó para ti desde el vientre de tu madre. Donde estés hoy no define a dónde te llevará Dios. Si sientes que esta palabra fue escrita para tu corazón, escribe en los comentarios: «Me niego a rendirme». Que este comentario no sea solo una frase, sino un acto de fe, una respuesta espiritual al cielo, una postura firme ante el infierno que intenta convencerte de que estás solo. Escribe como si declararas: «Puede que esté en el abismo, pero no estoy derrotado. Puede que esté cansado, pero sigo creyendo, porque fiel es quien me prometió». ¿De verdad crees que todo este dolor es solo mala suerte? ¿O hay un plan que se ejecuta en silencio? Mucha gente dice: «Es solo una fase, todo pasa». Pero ¿y si no es solo una fase? ¿Y si es un llamado, una activación? Un movimiento de Dios para prepararte para algo que aún no puedes imaginar. ¿Y si el rechazo fuera el camino del cielo para alinearte con tu destino? No es exagerado decir que mucha gente se detiene en este preciso momento. Cuando la traición golpea, cuando la soledad pesa, cuando la ayuda no aparece, se dan por vencidos. Se rinden, creen que es el final, pero no lo es. Es precisamente el principio. Porque es en el fondo del pozo donde Dios comienza a acabar los cimientos del milagro. Es donde los ojos no pueden ver, pero el espíritu comienza a percibir. Hay algo más grande. Hay un plan, hay un propósito. Y si te dijera que lo que te enseñaron sobre el sufrimiento es incompleto,
que el verdadero crecimiento espiritual no proviene de los aplausos, sino de las lágrimas, que la madurez del alma nace del dolor, no de la victoria. José lo descubrió y con cada pérdida ganó profundidad, con cada humillación echó raíces, hasta que llegó el día en que el cielo giró la llave y todo empezó a tener sentido, y ese día llegará para ti también. No se trata de romantizar el dolor, se trata de encontrarle sentido a todo, de ver que incluso cuando todo parece fuera de control, Dios sigue teniendo el control. Puede que te hayan arrojado al pozo, pero no te han olvidado. Puede que estés en el fondo, pero eres el centro de la atención de Dios. Porque el mismo Dios que permitió el silencio hoy ya tiene preparada una respuesta que te elevará ante todos los que dudaron lo que parecía el final. Fue solo el principio. Josué se enfrenta a un nuevo comienzo, pero con él viene el peso de una responsabilidad que nunca imaginó que llevaría. El desierto ha terminado, pero el verdadero viaje apenas comienza. Moisés, el gran líder, el hombre que habló con Dios cara a cara, se había ido, y ahora Josué estaba al frente. Todo un pueblo lo miraba expectante. Esperaban dirección, esperaban decisiones, esperaban valentía, pero el corazón de Josué estaba lleno de algo que pocos veían: miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a cometer errores, miedo a fallarle a Dios y a los demás, miedo a no ser suficiente. Mientras todos lo miraban como un guerrero fuerte, una ansiedad silenciosa crecía en su interior, una sensación sofocante de que quizás no estaba listo. ¿Alguna vez has estado ahí? Estar en un lugar que parece honorable, pero por dentro estás implosionando. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios me puso aquí? ¿O podré con esto? Es el tipo de batalla que no se ve en las fotografías. Sonríes por fuera, pero te hundes por dentro. Un miedo que no paraliza el cuerpo, sino que destruye lentamente el alma. Dios sabía exactamente lo que pasaba en el corazón de Josué. Por eso, antes incluso de que emprendiera cualquier conquista, el Señor pronunció una palabra tan poderosa y profunda que aún resuena en todos los que sienten que ya no pueden más. Dios dice: ¿no te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No es solo un estímulo, es una orden. Dios dice: te he elegido. Confío en ti y no te dejaré solo. Ansiedad, inseguridad, crisis internas, todo esto puede ser real, incluso para quienes tienen fe. Sí, puedes creer en Dios y aún así sentirte angustiado. Puedes orar, ir a la iglesia, servir, y aún así ser acosado por pensamientos que te dicen: no puedes. Por eso esta palabra es tan oportuna, porque Dios no te pide que seas sobrehumano, te llama a confiar, incluso cuando tienes miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, es elección, es decidir actuar, incluso cuando tiemblas por dentro. El mundo actual impone un ritmo destructivo, expectativas inalcanzables, comparaciones constantes, presión por los resultados, y todo esto alimenta una ansiedad silenciosa. Personas abrumadas por compromisos, pero sin paz. Personas productivas por fuera, pero destrozadas por dentro. Y si estás en esta situación, necesitas escuchar esto. Dios no te llamó a sobrevivir arrastrándote, te llamó a caminar con confianza, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Pero lo aprendimos mal. A muchos les enseñaron que el miedo es pecado, que cuestionar es señal de debilidad. Pero la Biblia está llena de héroes que temblaron antes de vencer. Abraham dudó, Moisés intentó rechazar el llamado. Gedeón pidió señales y Josué necesitaba que le recordaran que no estaba solo. Y Dios se lo recuerda no solo una vez, sino 3 veces en el mismo capítulo, porque sabe que nuestras mentes son frágiles, que incluso después de escucharlo una vez, la ansiedad intenta convencernos de lo contrario.
Si estás enfrentando batallas mentales, si tu corazón está cansado y el futuro parece demasiado pesado, escribe en los comentarios: Dios, fortalece mi espíritu. Haz de esta frase tu oración escrita. Escríbela como si clamaras, como si extendieras la mano en medio del torbellino y dijeras: no me rindo, pero necesito tu fuerza. A veces, un comentario puede ser el detonante de un cambio espiritual, una respuesta a la opresión que intenta silenciarte. Si esta palabra te llega al corazón, dale a me gusta como un acto de fe. Esta simple acción puede ayudar a que este mensaje llegue a otros corazones rotos, a otros líderes que se sienten solos, a otros padres, madres, jóvenes y ancianos que intentan seguir adelante incluso cuando creen que ya no pueden. Y si conoces a alguien que esté lidiando con el miedo y la incertidumbre, comparte este video. Sé el puente entre el corazón roto de alguien y la palabra que puede restaurarlo. Puede ser un canal de sanación. La ansiedad no es solo un problema emocional, es una opresión espiritual. Y la sanación no se logra solo con el descanso físico, sino con tomar una postura. Necesitas dejar de verte débil. Eres fuerte no porque lo sientas, sino porque Dios te sostiene. Y hay una unción en tu vida que nadie puede robarte. No fuiste llamado a esconderte, sino a seguir adelante. Hay promesas que solo se desbloquearán cuando des un paso adelante con fe, incluso con el corazón acelerado. Josué avanzó y vio caer muros, vio victorias extraordinarias. Pero antes de todo esto tuvo que ganar la guerra que se libraba en su interior. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a enfrentar tus miedos con fe? A decir: aunque todo en mí quiera rendirse, elijo confiar. Quizás lo que falta no es una solución, sino la valentía para continuar. Y esta valentía nace de la presencia de Dios, cuando Él dice: yo estaré contigo. No solo te motiva, te asegura: no caerás, no quedarás avergonzado. Yo soy tu apoyo. ¿De verdad crees que llegaste hasta aquí solo? ¿Que esas lágrimas que derramaste fueron ignoradas? ¿Que esas noches de insomnio pasaron desapercibidas? Hay una gloria creándose en ti, y cuando todo esto pase, te darás cuenta de que lo que te sostuvo no fue la fuerza humana, sino el brazo invisible de un Dios que nunca abandona a los suyos. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. Fue al pozo en un momento en que nadie más iba. El sol estaba en su punto más alto, cayendo a plomo sobre todo a su alrededor. Pero para ella, ese calor abrasador era preferible al juicio en los ojos de la gente. La samaritana ya no soportaba las miradas de reojo, los susurros a sus espaldas, las marcas invisibles que el pasado dejó en su alma. Había intentado construir una nueva vida muchas veces, y cada vez había terminado en más rechazo, más dolor, más soledad. Sus relaciones habían fracasado, su nombre estaba manchado y, en el fondo, ya no sabía quién era. Cuando Jesús la encuentra en ese lugar aparentemente ordinario, no hay audiencia, no hay predicación, hay sed. Sed de agua, sed de amor, sed de significado, sed de liberación. Jesús no la condena, no la rechaza, no la humilla, inicia un diálogo. Rompe las reglas sociales y religiosas y llega directo a lo más profundo de su dolor. Habla de la sed que ninguna fuente humana puede saciar y ella tiene miedo. ¿Cómo podría un hombre, especialmente un judío, verla? No como el error que cometió, sino como el alma sedienta que era. En Juan 4:14 dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna. Esta promesa es más que una metáfora espiritual. Es una verdad que sana la vergüenza, deshace etiquetas, redefine la identidad y reconstruye lo que se ha roto. ¿Cuántas personas viven exactamente como esta mujer, cargando con el peso de malas decisiones, ahogadas en recuerdos dolorosos, escondiéndose de la sociedad e incluso de su propia fe, creyendo que ya no merecen empezar de nuevo? La vergüenza
es una prisión invisible. Te paraliza sin cadenas, te hace sabotearte, esconderte y callar. Al enemigo le encanta obrar en la mente de quienes se culpan excesivamente. Susurra: no tienes esperanza, Dios no te usará, nadie te perdonará. Y poco a poco aceptas esta mentira como verdad. Pero hoy Jesús te encuentra en medio de tu desierto emocional para decirte: te veo, te conozco y, sin embargo, te amo. La vergüenza te hace creer que tu valor reside en tu pasado, pero la gracia te revela que tu verdadera identidad reside en el futuro que Dios ha preparado para ti. Jesús no ignora el error de la samaritana, pero tampoco la define por él. En cambio, la envía de regreso a la ciudad como portadora de revelación. Ella, que antes evitaba a la gente, ahora se convierte en una voz profética entre ellos. Ella, que se avergonzaba de su propio nombre, ahora proclama el nombre de Jesús sin temor. ¿Qué cambió? ¿Un encuentro? ¿Un diálogo? ¿Una revelación de que su valor no se había perdido? Simplemente estaba oculto bajo capas de culpa y dolor. Si sientes que llevas cicatrices que el mundo no perdonará, escribe en los comentarios: Jesús me libera de la vergüenza. Declara esto como un acto de fe. Escribe incluso si te salen las lágrimas. Porque cuando rompes el silencio, el infierno se calla, el cielo responde cuando hay verdad en tu llanto. No se trata solo de interacción, se trata de liberación. No se trata solo de escribir, se trata de tomar posición. El tiempo no cura las heridas sin curar. Puedes seguir ocultando el dolor bajo la alfombra de la rutina, pero seguirá paralizándote por dentro. Jesús te llama a mirar tu historia con una nueva perspectiva. La perspectiva de la gracia, la perspectiva que perdona, restaura y transforma. El mismo Jesús que le habló a la mujer junto al pozo, te habla ahora a través de esta palabra. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es tuyo y Él te dice: quiero darte agua nueva. Quiero que renazcas, quiero que vivas sin esta sed de aprobación, sin esta culpa que te consume, sin este dolor que te define. No dejes que la vergüenza del pasado determine tu valor hoy. No dejes que los errores de ayer eclipsen el propósito del mañana. Dios tiene algo tan valioso que hacer en tu vida que el diablo intentó destruir tu autoestima antes de que descubrieras quién eres verdaderamente en Cristo. Pero lo que el enemigo intentó usar para enterrarte, Dios lo usará para levantarte. Es en el lugar del dolor que Él edifica la sanidad, es en la vergüenza que Él edifica la autoridad. Es en el rechazo que Él manifiesta la aceptación. Y si te dijera que lo que te han enseñado sobre la culpa es incompleto, que la verdadera liberación no consiste en castigarte más, sino en rendirte por completo, que el verdadero arrepentimiento no consiste en revolcarte en la autocompasión, sino en permitir que Jesús te lave con su verdad. La samaritana no tuvo tiempo de tomar cursos, de cambiar todo en su vida antes de ser usada por Dios. Simplemente reconoció a quien la precedió. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Jesús está ante ti hoy, y no importa quién te juzgó, no importa quién te dio la espalda, no importa quién dijo que ya no servías. Lo que importa es lo que Dios dice. Y Él dice: eres mío, eres mío. Elegí amarte, aunque lo sé todo sobre ti. Esto es gracia. Esto es un favor inmerecido, y esto es más fuerte que cualquier vergüenza. No te escondas más, no huyas más, no temas más. La fuente está abierta. La nueva historia comienza cuando decides creer. Crees que lo has visto todo. Espera a oír esta parte. Su padre lo veía todos los días. Incluso cuando no estaba, incluso cuando no había rastros, ni noticias, ni promesas. Su padre miraba el camino vacío con ojos llenos de añoranza y el corazón herido por su ausencia. Cada atardecer traía la misma pregunta: ¿sigue vivo? ¿Volverá alguna vez? El hijo pródigo se había ido, llevado por la ilusión de la libertad, seducido por una vida sin límites, sin restricciones, sin hogar.
Y su padre se quedó con la ausencia en la mesa, con el silencio de la habitación, con los recuerdos en su mente. No fue solo un hijo el que se fue una parte de su alma, el dolor que sintió. Este padre es el mismo que invade el corazón de cualquiera que ama a alguien que parece perdido. Esa madre que reza por un hijo involucrado en las drogas, ese cónyuge que llora por un matrimonio roto, ese hermano que ve a alguien hundirse cada vez más en sus propias decisiones. Este dolor silencioso que pocos comprenden es un grito constante del alma. Vuelve, por favor, vuelve. Jesús cuenta esta parábola en Lucas 15 como un retrato del corazón de Dios, pero también como un espejo para todos los que llevamos esta herida. El versículo 20 es un soplo de esperanza en medio del dolor, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió, lo abrazó y lo besó. Cuando aún estaba lejos, tiene un poder inmenso. El padre no esperó a que su hijo se disculpara, no exigió explicaciones, no hizo preguntas, corrió, abrazó, besó. Porque el amor verdadero se apresura a la restauración, incluso antes de que comience la reconciliación. ¿Cuántas veces te has sentido agotado después de orar por alguien y no ver ningún cambio? ¿Cuántas lágrimas has derramado por alguien que parece alejarse cada vez más de Dios, de su familia, de la vida? Hay noches en las que duermes con el pecho apretado, la mente llena de pensamientos, imaginando lo peor, intentando mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y entonces surge esa cruel pregunta: ¿vale la pena seguir creyendo? Es en este punto que la fe se vuelve más poderosa que cualquier argumento, porque no se trata de ver un cambio, se trata de creer en el Dios que obra incluso a la distancia. El mismo Dios que conmovió el corazón del hijo para que recordara la casa de su padre, es el Dios que puede tocar el corazón de la persona que amas, incluso si está lejos, confundida o endurecida. La historia del hijo pródigo no se trata solo de arrepentimiento, se trata de intercesión, se trata de quien permanece en oración incluso cuando todo dice que es en vano. Se trata de quien elige amar, incluso cuando no hay retorno. Se trata de quien espera con fe, incluso sin ninguna garantía. El milagro comienza antes del regreso, comienza en la constancia del amor. Comienza cuando, incluso herido, sigues confiando. Dios no ignora este dolor. Él recoge cada lágrima, escucha cada oración. Él ve tu corazón, que insiste en amar a pesar del miedo, la frustración y el silencio. Si esta palabra te conmovió, si has estado orando por alguien y a veces sientes que estás a punto de rendirte, escribe en los comentarios: sigo creyendo. Esta es tu declaración pública de que, incluso sin ver, eliges confiar en que Dios aún puede devolver lo que parece perdido. No es solo un comentario, es un acto profético. Una semilla de fe plantada en el campo de lo invisible. No estás solo. Hay miles de personas como tú sintiendo este mismo dolor, con el mismo llanto. Y hay un Padre Celestial vigilando el camino, esperando tu regreso. Y quiere que sepas, aún hay esperanza. La decisión del hijo de regresar a casa no fue impulsada por la culpa, fue impulsada por el recuerdo del amor. Sabía que había un lugar al que aún pertenecía. Esto nos muestra que el amor no desaparece cuando alguien se va. El amor permanece como una huella, como un perfume, como un eco en el corazón de quien se fue. Por lo tanto, nunca subestimes el impacto de tu amor. Tu forma de hablar, orar y esperar influye más de lo que imaginas. Puede parecer que la persona está ciega, sorda, distante. Pero Dios está obrando más allá de lo que puedes ver, y cuando llegue el momento oportuno, todo cambiará en un instante. La restauración no comienza con el hijo entrando por la puerta, comienza con el padre mirando hacia el futuro. Comienza con la expectativa, con la espera activa, con un amor que se niega a rendirse, y este es un retrato del corazón de Dios.
Él te mira y también ve a quien amas. Sabe exactamente dónde está esa persona, qué hace, qué piensa. Y más que eso, sabe cómo tocar el corazón de una manera que ninguna palabra humana podría. Tu rol es orar, amar y permanecer firme. El rol de Dios es transformar, liberar y restaurar. Lo que parecía un final definitivo fue solo una curva en el camino de la transformación. El hijo que regresa no es el mismo que se fue, y el padre que abraza es más fuerte que antes, porque el amor que supera la distancia se hace aún más profundo, y el reencuentro no es solo físico, es espiritual. Es un renacimiento, una nueva oportunidad, un testimonio vivo de que lo imposible de hecho puede suceder. Y si has llegado hasta aquí con el corazón dolido por alguien a quien amas, debes saber esto: estás más cerca de un milagro de lo que crees. Sigue rezando, sigue creyendo, sigue amando, porque hay un movimiento ocurriendo en lo invisible que pronto se hará visible. Y ahí es cuando todo cambia. David permaneció allí, jadeando por la caminata, con el polvo del desierto pegado a su piel y el peso de todo un ejército sobre sus hombros, un adolescente con una honda en la mano y coraje en el corazón. Ante él, lo imposible, un gigante de casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes, insultando al pueblo de Dios e intimidando a toda una nación. Era el tipo de escenario en el que nadie apostaría por la victoria, ni los soldados veteranos, ni los reyes, ni los profetas, y tal vez ni siquiera tú. Pero David no vio lo que todos los demás vieron. No vio la fuerza de Goliat, confió en la fuerza del Señor. La diferencia estaba en la perspectiva. Mientras todos los demás estaban paralizados por el miedo, David estaba impulsado por la fe. El dolor emocional tras esta escena no es solo miedo ante un gran desafío, es esa sensación de ser demasiado pequeño, de no tener suficientes recursos, de escuchar voces a diario que te dicen que no eres capaz, que nunca ganarás. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha puesto ante batallas que parecen demasiado grandes? Que tu fuerza no es suficiente, que tu estructura emocional es débil, que todos esperan que fracases. Ahí es exactamente cuando muchos piensan en rendirse, y es precisamente cuando a Dios le encanta actuar más. Porque cuando ya no puedes contar con tus propias fuerzas, empiezas a depender completamente de las suyas. Y es en este espacio de total vulnerabilidad donde nacen los milagros. David no fue a por Goliat con arrogancia, fue con convicción. Sabía que no estaba solo, y tú tampoco. Cuando el miedo intente gritar más fuerte que tu fe, recuerda sus palabras en 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. No fue la piedra, no fue la onda, fue el nombre. Fue la confianza absoluta en que Dios se especializa en derrotar gigantes con herramientas improbables. Lo que David llevaba era una fe inquebrantable, una certeza. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esta es la actitud que lo cambia todo. ¿Cuántas veces has visto tus propios desafíos y has pensado, no tengo lo que se necesita, la factura que no cuadra, el diagnóstico que te asusta, la crisis familiar que no mejora, la presión emocional que te consume, y entonces, como David, te ves pequeño, desprevenido, sin armas convencionales? Pero quizás eso es precisamente lo que Dios quiere usar. Quizás tu pequeño es exactamente lo que Él multiplicará. Quizás tú, ya no puedo más, sea el punto de partida pero Dios sí puede. El gigante puede parecer demasiado grande, pero no más grande que el propósito que Dios ha puesto en ti. Si este mensaje te conmovió, comenta abajo con fe: mi fe es mayor que mis gigantes. Esto es más que un comentario, es una postura espiritual, una forma de decir que incluso cuando sientes miedo, eliges confiar. Incluso cuando te sientes pequeño, te niegas a rendirte. Incluso cuando eres impotente, te niegas a rendirte. Dios ve tu valentía.
Él honra tu perseverancia y lucha por ti, porque Él se especializa en transformar a los pastores en vencedores de batallas. Él es quien usa lo improbable para confundir a lo fuerte. Esta historia es para todos los que se enfrentan a un escenario aparentemente imposible. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor te dice que te retires, que tus recursos emocionales están agotados, que tus oraciones están llegando al límite? Esto no es señal de derrota, es señal de que algo mucho mayor está por suceder. David no tenía ejército, ni armadura, ni apoyo, pero tenía la presencia de Dios. Y eso fue suficiente para cambiar el rumbo. Puedes estar exhausto, con el corazón cansado, con las manos vacías. Pero si tienes fe, es suficiente, porque la fe no necesita lógica, solo necesita valentía. El secreto de David no era la fuerza, sino la dirección. Sabía quién lo había enviado, sabía que no luchaba solo. Sabía que ese gigante no era invencible ante el Dios al que servía. ¿Te imaginas qué pasaría si comenzaras a ver tus problemas con los ojos de la fe, no del miedo? ¿Qué pasaría si, en lugar de retroceder, dieras un paso al frente y dijeras, voy en el nombre del Señor? ¿Qué pasaría si, en lugar de ocultar tu dolor, usaras tu debilidad como espacio para milagros? Lo que parece un final podría ser, en realidad, el comienzo del mayor punto de inflexión de tu vida. David ganó con una piedra, pero su verdadera arma fue su confianza, y Dios quiere que lo entiendas hoy. Lo que cambiará tu historia no es la magnitud de tu fuerza, sino la profundidad de tu fe. Cuando todo dentro de ti grite, ya no puedo más, que tengas la valentía de decir, pero Dios sí puede. Él puede sostenerte, Él puede fortalecerte, Él puede levantarte, Él puede ayudarte a ganar batallas que nadie creía que pudieras ganar. Porque cuando crees en lo imposible, abres el camino a lo sobrenatural. La escena termina con el gigante caído, el pueblo de Dios celebrando y David, el improbable, como instrumento de la victoria. Esta imagen debe quedar grabada en tu corazón, porque quizás hoy te encuentres exactamente donde estaba David antes de entrar al campo de batalla solo, cuestionado, subestimado. Pero si tienes el valor de confiar, el mismo Dios que le dio la victoria a David está a punto de sorprenderte, y cuando eso suceda, quedará claro para todos. No fue tu fuerza, tu talento ni tu posición. Fue el poder de Dios obrando en tu vida. Y cuando todo parezca demasiado grande, demasiado pesado, fuera de tu alcance, recuerda que la fe no es la ausencia de miedo. La fe es seguir adelante a pesar del miedo. La fe es saber que un gigante puede caer con una sola piedra si se lanza con la confianza de quien sabe que el Señor de los ejércitos va primero. Tu milagro está cerca cuando entiendes que no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Solo cree, y es entonces cuando todo empieza a cambiar. Tamar gritó pidiendo ayuda. Gritó por justicia, gritó por dignidad. Pero el silencio fue la única respuesta. El hogar donde debería haberse sentido protegida se convirtió en el escenario de su dolor. La familia que debería haberla acogido fue la que permitió que todo sucediera. Y después de ser violada, fue silenciada, invisibilizada, olvidada. Su ropa rasgada simbolizaba no solo la violencia física, sino la destrucción de sueños, identidad y valor. No solo perdió su inocencia, perdió su voz. El trauma no termina cuando termina el abuso. Vive en los silencios, en las miradas desviadas, en los recuerdos recurrentes que insisten en regresar en la madrugada. Quizás conozcas este sentimiento, quizás tú también has gritado y nadie te escuchó. Quizás guardaste silencio durante tanto tiempo que comenzaste a creer que merecías el dolor que experimentaste, pero Dios vio, Dios escuchó y todavía ve. Hay dolores invisibles, heridas que no sangran, pero duelen como si estuvieran abiertas. El trauma de Tamar quedó registrado con detalle en la Biblia para que nadie piense que Dios ignora estos dolores. Él no solo los reconoce,
sino que se acerca a quienes tienen el corazón quebrantado. El Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Y si hoy te sientes abatido, si sientes que llevas un trauma que te consume por dentro, esta palabra es para ti. No como un consuelo superficial, sino como una verdad poderosa. No estás solo. Tu dolor no ha pasado desapercibido, y el Dios que sana las heridas invisibles se acerca a ti en este preciso momento. Si este mensaje te conmovió, comenta abajo con fe: Dios, sana mis heridas más profundas. Este comentario es más que una diatriba, es un acto de fe, es una rendición, una oración escrita, una forma de declarar que ya no quieres cargar con este dolor solo, que crees que aún hay esperanza, incluso después de todo lo que has pasado. Comparte este mensaje con alguien que también necesite recordar que hay sanación para lo invisible. Y si esta palabra te llegó, dale a me gusta como un acto espiritual para que otras vidas también puedan ser tocadas por esta verdad. El silencio de Tamar aún resuena en muchos hoy. Personas que sufrieron abuso emocional, físico y espiritual y nunca tuvieron espacio para hablar. Personas que fueron obligadas a sonreír mientras sangraban por dentro. A quienes se les enseñó a esconderse, a tragarse las lágrimas, a fingir que todo estaba bien. Pero el cuerpo guarda lo que el alma no puede olvidar. Y tarde o temprano, este dolor se manifiesta en una ansiedad insaciable, en una culpa inexplicable, en un vacío que nada llena, en relaciones saboteadas, en un miedo constante. Jesús conoce este dolor, caminó entre personas destrozadas, tocó a los intocables, lloró con los que sufrían, devolvió la dignidad a los olvidados. Él no te ignoraría. Tamar no recibió justicia de los hombres, pero su historia fue registrada por Dios. Esto significa que Él no borra las historias de dolor, sino que las transforma. Y lo que hizo con tantas vidas a lo largo de las Escrituras, quiere hacerlo contigo. Tu herida no te invalida. Puede ser el lugar donde Dios manifieste su gloria, porque Él no solo sana lo visible, restaura lo que está destrozado por dentro. El trauma no define tu valor. La violencia que sufriste no es tu identidad. Eres amado, eres visto, eres valioso. Incluso cuando todo dentro de ti grita que ya no puedes soportarlo más, que estás al límite, que ya no puedes soportarlo más, hay un milagro más cerca de lo que imaginas. Un milagro que comienza cuando entregas tu dolor y dejas que Jesús toque lo que más te esfuerzas por ocultar. Y quizás alguien esté pensando: ¿pero por qué Dios permitió que esto me pasara? Es una pregunta válida. Pero hay algo que casi nadie comprende en esta historia. El daño que te hicieron no tiene la última palabra. La injusticia no anula el propósito. Las lágrimas que derramaste no fueron en vano. Hay una promesa en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Esta no es solo una promesa futura, sino también un movimiento presente. Dios está tocando tu dolor hoy. Y cuando toca, no es para exponer, es para sanar. Hay una generación entera sufriendo en silencio, gritando en silencio, viviendo con un trauma disfrazado de productividad. Pero el dolor no desaparece si se ignora. Necesita ser abordado, entregado, nombrado. Y Jesús dice: ya veo, lo sé. Vine a sanar a los que tienen el corazón roto. No es fácil confiar después de todo lo que has pasado, pero la confianza es el camino a la sanación, y el primer paso es hacer espacio, es permitir que la luz entre en las zonas más oscuras, es aceptar que no tienes que enfrentar esto solo. Cuando dices ya no puedo más, Dios dice iré contigo. Cuando no te quedan fuerzas, Él te lleva. Cuando todos te abandonan, Él permanece, y tal vez estés luchando con recuerdos, con pesadillas, con una culpa que no deberías cargar. Tal vez estés atrapado en el miedo, la vergüenza y un dolor que nadie comprende, pero hay sanación, hay liberación, y comienza con un simple acto: rendirse.
tomar de tus manos lo que ya no puedes sostener y ponerlo en las suyas. Jesús no te pide que finjas estar bien. Te invita a venir tal como eres, con el corazón roto, lágrimas en los ojos, un grito atorado en la garganta. Y en ese momento de entrega ocurre el milagro. Ya no necesitas callar, ya no necesitas fingir, ha llegado el momento de la restauración. Job lo perdió todo en un instante. Sus hijos, sus posesiones, su salud, su paz. La vida que conocía se hizo añicos ante sus ojos sin previo aviso, sin tiempo para prepararse. Lo que una vez fue estabilidad se convirtió en ruina. Lo que era seguridad se convirtió en dolor, y quizás lo más angustiante de todo, Dios parecía callar. Sin respuesta, sin explicación, sin alivio, solo el eco del sufrimiento que se extendía día tras día. Y cuando incluso sus amigos lo acusaron de maldad, Job se encontró rodeado de juicio, solo con su dolor y la ausencia de respuestas del cielo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has tenido días en los que todo en tu interior grita pidiendo ayuda, pero Dios parece no responder? ¿Alguna vez has pasado noches sin dormir preguntándote dónde está? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no actúa? Hay momentos en que el dolor parece sordo, oras, clamas, ayunas, pero no sientes nada. Las canciones ya no suenan, los versos parecen vacíos, las palabras de aliento suenan distantes, y cuando este silencio se prolonga, el corazón comienza a dudar. Se ha olvidado de mí, aún le importo. ¿Estoy haciendo algo mal? Job se hizo estas preguntas. Confrontó a Dios, cuestionó, lloró, se lamentó, pero nunca dejó de creer incluso en medio del dolor, incluso sin respuestas. Declaró en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Esta es una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia, porque no se hizo en un momento de milagro, sino en un momento de total oscuridad. El silencio de Dios puede parecer abandono, pero en realidad es el campo donde Él siembra la fe más profunda, una fe que no depende de explicaciones, una fe que no espera señales, una fe que simplemente permanece. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el silencio de Dios podría ser la mayor señal de que Él está obrando en algo mucho mayor? Cuando el cielo guarda silencio, el cielo no se detiene. Mientras lloras sin respuestas, Dios obra tras bambalinas en la eternidad, alineando cosas que aún no puedes ver. Este tipo de silencio no es pasivo, es estratégico. El problema es que la cultura de la inmediatez nos ha enseñado que si no lo vemos, no existe, que si Dios no habla, es porque no está haciendo nada. Pero la Biblia está llena de historias de silencio antes del milagro. Jesús guardó silencio cuando murió Lázaro, pero ese silencio precedió a la resurrección. Dios no habló a Israel durante 400 años antes de enviar a Jesús. El silencio es el presagio de algo extraordinario. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado por este silencio, pensando que era un castigo? ¿Cuántas veces has sentido que te castigaban por algo que ni siquiera sabías que era? Pero ¿y si el silencio fuera cariño? ¿Y si fuera Dios quien te dijera, confío tanto en ti que puedo dejarte sin respuestas por un tiempo porque sé que tu fe perdurará? Eso lo cambia todo. Transforma la desesperación en esperanza, hace que el dolor cobre sentido. Y es en este punto que muchas personas se dan por vencidas. No porque Dios haya fallado, sino porque no entendieron el proceso, porque confundieron el silencio con el rechazo. Pero hoy, esta palabra llega a ti para recordarte que Él nunca te abandonó. Nunca se trató de sentir, siempre se trató de creer. Job no tenía una explicación clara, pero tuvo un encuentro. Dios no respondió a sus preguntas, sino que se reveló y eso fue suficiente. Porque más que respuestas, lo que necesitamos es presencia. Puede que su voz no resuene desde el cielo ahora mismo, pero su espíritu susurra en tu interior. Y si guardas silencio por un momento, quizás te des cuenta de que en el silencio se construye una voz más profunda, la de la fe que perdura. Incluso
cuando todo parece perdido. Si esta palabra te llegó al corazón, escribe en los comentarios. Aún en silencio, confío. Escribe esto como una declaración pública de fe que incluso sin comprender, eliges permanecer. Que incluso sin respuestas, eliges creer no porque sea fácil, sino porque sabes que tu Redentor vive. Esta frase, escrita por ti, puede ser un clamor espiritual, una defensa en medio del dolor, y puede llegar a otros que están pasando por el mismo proceso y necesitan saber que no están solos. Hay un ejército silencioso que Dios está moldeando en este momento y tú eres parte de él. Esta fe silenciosa, persistente e invisible es la que mueve montañas. Es la fe que sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Es la fe que se niega a rendirse, incluso cuando todo en su interior grita que ya no puede más. ¿No te han olvidado? El dolor no es el fin. El silencio no es la sentencia. La respuesta llegará. Pero, más importante que la respuesta, llegará el consuelo. La revelación llegará. La gloria llegará. Y cuando llegue comprenderás que el silencio no fue una pérdida de tiempo, sino una preparación. Fue Dios preparando tu corazón para recibir algo indescriptible. Así obra Él, en el momento oportuno, de la manera correcta, para que nadie pueda robarte lo que Él está a punto de hacer. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que conocía profundamente la presencia, que compuso salmos en medio de las batallas y que tuvo intimidad con el Todopoderoso como pocos en su generación. Pero incluso él, con todo su temor y amor por Dios, cayó. Una decisión equivocada, una mirada prolongada, una decisión impulsada por la vanidad, el deseo y la prisa. Y en poco tiempo David, el rey ungido, cometió adulterio y orquestó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Lo que era honor se convirtió en vergüenza, lo que era fuerza se convirtió en culpa. Y el silencio que siguió a su decisión fue más ensordecedor que cualquier grito de guerra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has tomado alguna decisión que parecía insignificante e inofensiva, pero que luego tuvo consecuencias más graves de lo que imaginabas? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, ¿cómo pude haber hecho esto? La culpa tiene el poder de corroernos por dentro, nos atrapa en un ciclo de arrepentimiento, vergüenza y autosabotaje. Intentamos seguir adelante, pero algo en nuestro interior nos dice, ya no mereces nada, lo arruinaste. Y cuando la culpa no se aborda a la luz de Cristo, se convierte en una prisión. David lo sabía, y por eso, a diferencia de Saúl, no justificó su error, no culpó a nadie. No justificó su caída, se quebró. En el Salmo 51, David abre su corazón como si ya no tuviera nada que ocultar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Es el clamor de alguien que ha llegado a su límite, que reconoce su propio pecado y sin embargo tiene la fe suficiente para creer que la misericordia es mayor que su error. La verdad es que todos hemos cometido errores. Todos hemos dicho o hecho cosas de las que nos arrepentimos. Pero el problema no es caer, sino seguir caído. Cuando la culpa se convierte en identidad, nos roba el futuro. El enemigo se especializa en esto. Te hace pecar y luego te acusa con tanta fuerza que te convences de que nunca podrás ser restaurado. Pero esto es mentira. Jesús no vino por los perfectos, vino por los quebrantados. Y cuanto mayor es el arrepentimiento, mayor es la gracia que nos alcanza. Quizás incluso sientas que ya lo has destruido todo, que la oportunidad ha pasado, que la vergüenza es irreversible. Pero ¿y si te dijera que aquí es precisamente donde comienza el milagro? Dios no espera que finjas que todo está bien. Espera que digas, sí, metí la pata, pero ya no quiero vivir así. Y esta simple confesión abre la puerta a la restauración más poderosa que alguien pueda experimentar. David no solo fue perdonado,
Fue restaurado, continuó siendo rey. Continuó siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y sus descendientes engendraron al Mesías. Sí, Jesús descendía del linaje de David y Betsabé. Dios transformó la consecuencia de un error en un instrumento de redención para toda la humanidad. Esto no es un estímulo para pecar, es una revelación de que ni siquiera tu peor error puede obstaculizar los planes del cielo. ¿Pero lo crees? ¿O sigues aferrado a la idea de que tu dolor es un castigo, que el sufrimiento que sientes hoy es merecido y que debes soportarlo solo para pagar por lo que has hecho? Porque a menudo el problema no es que Dios no perdone, sino que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Nos castigamos, nos saboteamos, nos escondemos. Y con eso nos distanciamos no solo de los demás, sino de nosotros mismos, de quienes fuimos llamados a ser. Pero hoy, esta palabra te llega como un recordatorio del cielo. No importa lo que hayas hecho, importa lo que estés dispuesto a hacer de ahora en adelante. El mismo Dios que perdonó a David está listo para purificar tu historia, para escribir una nueva página, para transformar la culpa en testimonio. La herida en cicatriz sanada, la vergüenza en gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Puede que no sientas que lo mereces, pero el amor de Dios nunca se ha basado en el mérito. Si esta palabra tocó tu alma y deseas restauración, di con fe: Jesús, crea en mí un corazón nuevo. Que esto sea más que un comentario, que sea un clamor del alma, una entrega sincera que el cielo no ignora. Dios responde a los corazones quebrantados, y este simple acto puede ser el comienzo de tu liberación. Quizás has cargado con esta culpa durante tanto tiempo que ni siquiera recuerdas quién eras sin ella. Pero hoy Dios te llama de vuelta, no para exponerte, no para castigarte, sino para sanarte, para mostrarte que aún hay vida después del error, que aún hay futuro y que Él mismo quiere acompañarte en él. Nada está perdido. Ninguna mala decisión tiene más poder que su decisión de amarte, restaurarte y usarte. Sí, incluso entonces. Y lo más impactante, lo que te avergüenza hoy puede convertirse en la historia que sane a otros. Mañana tu dolor redimido se convierte en ministerio. Tu vergüenza lavada por la gracia se convierte en fuente de compasión. Y todo comienza con una decisión: elegir creer que el perdón de Dios es mayor que tu culpa. El desierto de Madián no era solo un lugar árido y aislado. Era un símbolo viviente de un tiempo suspendido, de una vocación archivada, de un hombre que parecía haber sido olvidado incluso por Dios. Moisés había estado allí durante 40 años. 40. Él que había crecido en el palacio, que había escuchado las mejores instrucciones en Egipto, que tenía influencia, posición y oportunidades. Ahora pastoreaba las ovejas de otros en un lugar donde ni siquiera las estrellas parecían brillar con el mismo brillo. Todo lo que una vez creyó ser parecía demasiado lejano para volver a ser real. Quizás te sientas así, como si algo dentro de ti se hubiera perdido en el camino, como si lo que una vez te dio sentido se lo hubiera tragado la rutina, los errores, el dolor y los reveses de la vida. Y en el silencio de tu corazón te preguntas: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué sigo aquí si todo parece sin rumbo? Te levantas, cumples con tus obligaciones, intentas mantener las apariencias, pero por dentro sientes que simplemente existes. Y cuando crees que ya no puedes más, que nada significativo sucederá, que ha pasado demasiado tiempo, es cuando Dios se acerca. En la zarza que ardía sin consumirse, Moisés vio más que un fenómeno, vio un llamado a reavivarse. Oyó la voz que irrumpió en el desierto y dijo: Moisés, te he elegido, no te he olvidado. He visto la aflicción de mi pueblo, y es a ti a quien usaré. Y Moisés, inseguro, herido e incrédulo, responde: ¿pero quién soy yo? A lo que Dios responde con una de las frases más poderosas de toda la Biblia: mira, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No importa quién te creas ser,
Lo que importa es quién te acompaña. Dios no llamó a Moisés porque fuera fuerte, elocuente o influyente. Lo llamó precisamente porque era improbable, porque en el desierto Moisés se había despojado de sí mismo. Y solo cuando ya no queda nada, pueden hacer el propósito de la manera correcta, sin vanidad, sin prisa, sin orgullo, solo obediencia y fe. ¿Te has preguntado alguna vez si esta etapa de tu vida, este tiempo en que todo parece estancado, podría ser parte de un proceso divino? ¿Podría ser el desierto que tanto deseas evitar, el lugar donde Dios te está preparando? Porque el desierto no es un castigo, sino una revelación. Fue allí donde Moisés descubrió quién era realmente. Fue allí donde comprendió que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, que el poder de su llamado no residía en sí mismo, sino en quien lo envió. ¿Y si te dijera que es posible vivir una vida con propósito, incluso después de años, sintiéndote perdido? Que no importa cuánto tiempo hayas pasado en silencio, escondido, olvidado, Dios aún tiene un plan. Aún hay una razón para que estés aquí. El hecho de que estés viendo este mensaje, escuchando esta palabra, no es casualidad. Es un llamado. Es la zarza que arde en tu alma, diciéndote: te veo, te conozco y aún tengo algo poderoso que hacer a través de ti. Moisés intentó huir, discutió. Dijo que no sabía hablar bien, que el pueblo no lo escucharía. Pero Dios no se dio por vencido con él, y Dios tampoco te abandona a ti. No importa cuánto te hayas desconectado de tu llamado, no importa cuánto las circunstancias te hayan hecho dudar de tu propia existencia, hay un fuego ardiente que no se apaga, y este fuego es la presencia de Dios que te llama de vuelta al centro de tu propósito. Y cuando te alineas con tu propósito, algo cambia. Lo que antes era una carga se convierte en una misión. Lo que antes era confusión se convierte en dirección. Puede que la gente no lo entienda. Puede que digan que es demasiado tarde, que ya no tienes la estructura, la energía ni las cualificaciones. Pero no se trata de ellos, nunca lo fue. Se trata de lo que Dios quiere hacer con alguien dispuesto, con alguien que, incluso cansado, sigue eligiendo decir: aquí estoy. Si esta palabra despierta algo en ti, di con fe: quiero vivir mi propósito. Que esta frase sea tu respuesta a la voz que llama desde el desierto. Que sea más que una declaración, que sea tu sí a un nuevo comienzo, porque cuando declaras con fe, el cielo se mueve. Y Dios responde a los corazones dispuestos. Y no pienses que necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Moisés fue con miedo, sí, con limitaciones, sí, pero fue y porque obedeció, vio milagros que nadie más había visto. El mar rojo abriéndose, el maná cayendo del cielo, columnas de fuego guiando al pueblo. Todo comenzó con un llamado en medio del desierto, con un hombre que pensó que no podía hacer más, pero recordó que su milagro estaba cerca, que aún había tiempo, que el propósito no se había anulado. Y eso es exactamente lo que Dios quiere decirte. No estás olvidado. Tu desierto puede ser el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje donde finalmente comprendas por qué pasaste por lo que pasaste. Y donde cada dolor se convierta en una herramienta. Donde cada lágrima se convierta en intercesión. Donde cada pérdida se recupere con un propósito eterno. No ignores este llamado, no trates este momento como un simple video. Podría ser tu encuentro con lo que naciste para experimentar. Quizás has llegado hasta aquí sintiendo que ya no puedes más. Quizás comenzaste este video con el corazón apesadumbrado, agobiado por una sensación de agotamiento emocional, con el alma herida, sin fuerzas y con la persistente idea de rendirte. Pero en cada palabra, en cada historia, en cada promesa de Dios que has escuchado hasta ahora, algo comenzó a despertar en tu interior. No eran solo palabras, era el Espíritu Santo tocando áreas que estaban latentes, restaurando lo que parecía perdido y avivando la certeza de que sí,
Tu milagro está más cerca de lo que imaginas, que incluso cuando todo grita que se acabó, hay un Dios que susurra, sigo aquí. ¿Cuántas veces has sentido que la vida ha perdido el rumbo, que ya no tiene sentido continuar? ¿Cuántas veces has preguntado en silencio, Dios, ¿hasta cuándo? Hoy escuchaste que cada desierto tiene un propósito, que cada lágrima tiene valor eterno y que incluso cuando parece que todo se ha derrumbado, el Señor está trabajando tras las cortinas de tu dolor, construyendo algo que aún no puedes ver. No es el final, es el comienzo de una nueva etapa. Lo que has vivido hasta ahora no ha sido en vano, fue una preparación. Si sientes que este mensaje fue como un abrazo de Dios en tu alma, respira hondo. Permítete sentir lo que sucede en tu interior. No bloquees este momento. No ignores esta inquietud, porque hay una presencia real a tu alrededor. Este es uno de esos momentos que no se pueden explicar lógicamente, se pueden discernir espiritualmente. Y si lo sientes, es porque el Padre te está llamando a algo nuevo. Un tiempo de sanación, liberación y, sobre todo, de reconexión. Cierra los ojos un momento si puedes. Desconéctate del ruido, del peso de la rutina, de la agitación de tu mente. Siente esta invitación suave pero poderosa. Porque lo que sigue no es solo una oración, es un reencuentro, una renovación, un renacimiento de tu fe. Prepárate para entregar todo lo que te agobia y recibir todo lo que te libera. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida y lo que Él comenzó, Él lo completará. Señor, venimos ante ti con el corazón quebrantado, reconociendo nuestra total dependencia de tu gracia. Hay personas aquí, Padre, cansadas de luchar solas, con heridas profundas, con recuerdos que aún duelen, con traumas que intentan definir quiénes son. Pero creemos que donde el dolor se asienta, tu presencia se manifiesta con mayor poder. Por eso te pedimos, sana las emociones que han sido aplastadas, levanta a quienes ya no tienen fuerzas, infunde nueva vida en los lugares de desánimo. Que toda angustia, ansiedad, sentimientos de fracaso y culpa sean destrozados ahora, en el nombre de Jesús. Dios, que este sea un punto de inflexión en la vida de quienes oran con nosotros, que sientan tu amor tan intensamente que nada pueda convencerlos de que están solos. Reescribe historias, saca sus pies del fango y ponlos sobre roca firme. Da dirección a los perdidos, consuelo a los que lloran, esperanza a quienes solo ven dolor. Y sobre todo reaviva el propósito, restaura los sueños. Libera a quienes se sienten atrapados y demuestra, Padre, que el milagro que parecía lejano está cerca, tan cerca que ya se empieza a sentir, que ya se empieza a experimentar. Si oraste junto a mí, recuerda que esta no fue una oración cualquiera, fue un punto de inflexión, una intervención divina, una respuesta a todo lo que pediste en silencio. Si este mensaje te identificó, lo que descubrirás en el video que aparece en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser justo lo que necesitas para liberarte. Comentario: llegué hasta el final, no solo como señal de que lo viste todo, sino como una declaración de fe, como alguien que resistió, permaneció y dice, sigo creyendo. Comparte este video con alguien que pende de un hilo, que esconde las lágrimas con una sonrisa, que necesita saber que aún hay esperanza. Tu acción podría salvar vidas, podría ser la respuesta que alguien le pidió a Dios. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí encontrarás palabras de vida, guía para tu alma y consuelo para las dificultades que nadie ve. Al suscribirte, no solo recibes contenido, sino que formas parte de un lugar seguro, un refugio, un espacio donde Jesús es el centro y donde nunca más tendrás que caminar solo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esto es solo el comienzo.
Haz clic en el siguiente video. Dios aún quiere seguir hablándote y la próxima palabra podría ser la respuesta que has esperado toda tu vida.